Bueno, muy buenas noches. Pues bueno, voy a hablar acerca de lo que es la quimioterapia perioperatoria en cáncer de vejiga, principalmente músculo invasor y localmente avanzado. Vamos a iniciar con la parte de quimioterapia neoadyuvante. Básicamente está indicado en los pacientes con enfermedad T2 y T3, como lo es nuestro paciente, básicamente para disminuir el volumen tumoral y para alcanzar mejores tasas de resección quirúrgica. También pues, nos va a ayudar para eliminar lo que son las micrometástasis y para evaluar la respuesta tanto radiológica como patológica. Y en el caso de que se esté llevando algún estudio de investigación, para evaluar marcadores tumorales de respuesta al tratamiento. Pues bueno, en este primer artículo es un metaanálisis el cual pues, nos responde a la pregunta de si dar quimioterapia neoadyuvante es mejor que llevarlos a cistectomía de inicio. Son un metaanálisis de 11 estudios, cerca de 3,000 pacientes, en el cual se evaluó la enfermedad T2 a T4 y el objetivo principal fue la supervivencia global. Bueno, los dos brazos de tratamiento, uno la quimioterapia neoadyuvante y el otro asistectomía radical de inicio. Y observamos que hubo un beneficio en supervivencia global del 5% para la supervivencia global, y en supervivencia libre de progresión también tuvo un beneficio del 9% y ambos fueron significativos. Por lo tanto, se concluye que sí, dar quimioterapia neoadyuvante mejora la supervivencia global y libre de progresión, principalmente en aquellos pacientes con enfermedad T2 y T4A. Subgrupos de pacientes que les puede ir mejor son aquellos que tienen un buen estado funcional, adecuado funcionamiento renal y en los menores de 70 años. Bueno, vamos a revisar algunos de los esquemas porque, pues bueno, como todo en oncología médica tenemos diferentes esquemas de quimioterapia. Aquí se evaluó lo que es el esquema MVAC. Fueron cerca de 300 pacientes a los cuales con enfermedad T2 a T4, el objetivo principal fue evaluar la supervivencia global. Se les dio quimioterapia neoadyuvante con MVAC por 3 ciclos o bien se llevaron a cistectomía radical de inicio. Vemos que en cuanto a la supervivencia global a 5 años fue mejor en el grupo de pacientes que se les dio MVAC hasta el 57% y en el 43% en aquellos que se llevaron a cistectomía radical de inicio. En aquellos pacientes que alcanzaron respuesta patológica completa también observamos un beneficio cuando se les aplicó el tratamiento de esquema MVAC. Y en el grupo de pacientes que quedaron con enfermedad residual, si bien tuvieron una peor supervivencia global, pero si ustedes ven las curvas que tienen, pues se abren aquí las curvas e incluso pues hay un beneficio para aquellos pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante. Bueno, en este otro estudio, fue un estudio que evaluó un esquema pues similar a lo que es el esquema MVAC, solamente que aquí se omitió la aplicación de lo que es la adriamicina. Fueron cerca de 900 pacientes con enfermedad T2 con alto grado tumoral, T3 y T4. Los objetivos principales fueron la supervivencia global y libre de progresión. Se evaluaron los resultados a 8 años. Se dieron 3 ciclos de esquema CMV sin adriamicina como el MVAC o se llevaron a tratamiento radical de inicio. Y observamos también que hubo un beneficio en la supervivencia global a 8 años, aunque fue marginal, pero sí nos disminuyó el riesgo de muerte en un 16%, y la supervivencia libre de enfermedad también tenemos un beneficio con una reducción en el riesgo de progresión del 16%, y a 10 años pues nos mejoró la supervivencia del 30 a un 36%. Nuevamente, el subgrupo de pacientes que se benefician más son aquellos que tienen adecuada función renal, los tumores voluminosos T3 y T4 y aquellos que tienen tumores pobremente diferenciados, principalmente los grado 3. En este otro estudio se evaluaron las dosis densas de MVAC. Aunque fue un estudio fase 2, fueron 39 pacientes con enfermedad T2 a T4, podían tener ganglios positivos o negativos. El objetivo principal fue evaluar las tasas de respuesta patológica definidas como ausencia de tumor músculo invasor, lo que era un T patológico menor o igual a 1. Las dosis densas de MVAC se aplicaron cada 4 ciclos, cada 14 días, y se apoyaban con factor estimulante, en este caso pefilgastrim, y posteriormente se llevaban a cistectomía radical. Vemos que en cuanto a las tasas de respuesta, obtuvimos casi un 50% de tasas de respuesta
con un T patológico T1 igual o menor a 1, ausencia de enfermedad residual hasta casi en un 30%, y también se valoran las respuestas radiológicas que se alcanzaron hasta en un 60%. Algo interesante de estas dosis densas de MVAC es que hasta el 95% de los pacientes lograron completar los 4 ciclos de tratamiento, a diferencia de cuando damos el esquema MVAC cada 28 días, solamente entre un 70 a 75% de los pacientes logran completar incluso dos ciclos de tratamiento. Por lo tanto, es algo interesante con las dosis densas. Pues bueno, nos mejora las tasas de respuesta patológica, las radiológicas. Hay un beneficio en lo que es la supervivencia libre de progresión, aunque no es significativo. Y pues se requieren estudios fase 3 para evaluar el papel que tienen en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Si bien sabemos que en enfermedad metastásica el esquema gemcitabina cisplatino es un buen esquema, es bien tolerado, pero en el contexto perioperatorio, principalmente neoadyuvante, no tenemos estudios que evalúen face to face lo que es gemcitabina cisplatino contra MVAC. Tenemos estudios retrospectivos, en este caso fueron 200 pacientes con enfermedad T2 a T4 y se dieron al menos 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante. También se valoraron las tasas de respuesta patológica. Vemos que los grupos estaban bien balanceados, el 60% de los pacientes tenían enfermedad T2, al menos el 50% de los pacientes recibieron 3 ciclos de quimioterapia en ambos brazos de tratamiento, y la quimioterapia planeada se logró hasta en más del 80% de los pacientes. En cuanto a respuestas patológicas completas, vemos que en ambos brazos de tratamiento, tanto gemcitabina cisplatino como MVAC, se logran casi en un 30% sin diferencias. En cuanto a la supervivencia global, vemos que para gemcitabina cisplatino alcanzamos casi poco más de 25 meses y para MVAC hasta 35 meses, aunque no hubo diferencia. Por lo tanto, con este estudio se puede apoyar el uso de gemcitabina cisplatino en pacientes con enfermedad músculo invasora, aunque no tenemos estudios prospectivos fase 3 o que lo comparen face to face. En este otro metaanálisis que también comparan el esquema MVAC versus cisplatino gemcitabina, vemos que las tasas de respuesta patológica alcanzadas aquí fueron cerca del 25% para ambos brazos de tratamiento. La eficacia en cuanto a la reducción del volumen tumoral, al menos un T patológico menor a 2, también fue similar. Sin embargo, para la supervivencia global no le fue tan bien en este metaanálisis al esquema de cisplatino gemcitabina, y lo vemos en esta gráfica arbórea, que la supervivencia global le va mejor incluso con el esquema MVAC, aunque por ahí se ve que está cruzando la línea. Pero sí tiene un mayor beneficio. Por lo tanto, en aquellos pacientes que sean candidatos a MVAC, que tengan buen estado funcional, buena función renal, sin comorbilidades o las menores, pudiéramos ocupar esquema MVAC como de inicio en el contexto neoadyuvante. En las conclusiones en la neoadyuvancia, vemos que pues en la actualidad podría ser, o más bien debería de ser el esquema estándar del tratamiento neoadyuvante en los pacientes con enfermedad localmente avanzada, seguido de un tratamiento locorregional definitivo. Nos disminuye lo que es el riesgo de muerte en un 16% y el beneficio en la supervivencia global absoluto a 5 años va entre un 5 a 8%. Una posible preocupación, tal vez por el parte del equipo quirúrgico, es que pudiéramos retrasar un tratamiento radical curativo en forma inicial. Sin embargo, pues bueno, vimos que podemos ocupar dosis densas de MVAC, pues son esquemas cortos cada 14 días, siempre y cuando lo apoyemos con factor estimulante. Y pues bueno, generalmente los pacientes toleran mejor la quimioterapia previa a un tratamiento quirúrgico, como vimos pues ya las tasas de morbilidad que nos mencionó la doctora Margarita. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, bueno, la justificación de dar una quimioterapia adyuvante es que conocemos que pacientes que tienen enfermedad extravesical, principalmente T3, T4 con ganglios positivos, la supervivencia a 5 años, en el mejor de los casos, va hasta el 30%. Por lo tanto, debemos considerar dar tratamiento de quimioterapia adyuvante en pacientes de alto riesgo que tengan enfermedad T3, T4, ganglios positivos, permeación linfovascular, alto grado tumoral y márgenes quirúrgicos positivos. Sin embargo, vamos a revisar algunos estudios. La evidencia no es tan contundente en este contexto.
ya que la mayoría de los estudios se han tenido que suspender por falta de reclutamiento de pacientes. Y pues bueno, también se evalúan los esquemas MVAC y gemcitabina cisplatino. En este metaanálisis que responde a la pregunta si dejarlos en observación después de la cistectomía o llevarlos a tratamiento de quimioterapia adyuvante, fueron cerca de 900 pacientes con enfermedad T2 a T4 y el objetivo principal fue evaluar su supervivencia global y libre de progresión. Los esquemas que se utilizaron de quimioterapia en su mayoría incluían MVAC o MVEC, y combinaciones de gemcitabina cisplatino o incluso algunos tripletes que incluían paclitaxel. En forma general, sí se observó un beneficio para la supervivencia global y libre de progresión, y lo vemos aquí en la gráfica arbórea. Las combinaciones basadas o la poliquimioterapia basada en platino beneficia en cuanto a la supervivencia global, y lo mismo para los esquemas que incluyen gemcitabina cisplatino. Dar monodroga con platino no tiene ningún papel en este contexto. Lo mismo para la supervivencia global, hay un beneficio para la supervivencia libre de progresión. Se benefician de darles poliquimioterapia basada en platino y los esquemas con gemcitabina cisplatino. Bueno, con esto o con este metaanálisis se demuestra que hay una disminución en el riesgo de muerte del 23% y en el riesgo de progresión del 34% cuando administramos quimioterapia adyuvante en aquellos pacientes de alto riesgo de recurrencia, y el subgrupo de pacientes que también se benefician más son aquellos que tienen enfermedad ganglionar positiva. Bueno, en este estudio se evalúa lo que es el esquema MVAC o MVEC. Fueron 166 pacientes con enfermedad T3, T4, ganglios positivos. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, este estudio también se tuvo que suspender por falta de reclutamiento de pacientes. Y vemos que sí hay un beneficio en cuanto a la supervivencia libre de progresión cuando se da tratamiento adyuvante versus dejarlos en observación después de la cistectomía. En este estudio también se evaluó lo que es la enfermedad ganglionar, que ya nos había comentado Margarita, que tiene un factor pronóstico importante. Vemos que las tasas de supervivencia libre de progresión cuando tienen enfermedad ganglionar ausente van hasta el 62%, a diferencia de aquellos pacientes que tienen 5 o más ganglios positivos decae hasta el 6%. Y en este subgrupo de pacientes que tienen enfermedad ganglionar positiva se benefician de darles tratamiento con quimioterapia adyuvante, ya sea esquema MVAC o MVEC, como lo podemos observar aquí en las gráficas con significancia estadística. Bueno, en este otro estudio se evaluó el esquema, un triplete que lleva paclitaxel, gemcitabina, cisplatino. Es un estudio español en el cual se incluyeron 142 pacientes con enfermedad T3, T4, N0. También se tuvo que cerrar por bajo reclutamiento de pacientes, y aquí el objetivo principal fue evaluar la supervivencia global. Bueno, vemos que en la gráfica de supervivencia global a 5 años hubo un beneficio del 60% versus aquellos pacientes que quedaron en observación después de la cistectomía radical, con lo cual disminuye el riesgo de muerte en el 56%, y en la supervivencia libre de progresión también observamos un beneficio a 5 años con una reducción en el riesgo de progresión del 62%. En este otro estudio se evaluó únicamente lo que es gemcitabina cisplatino. Es un estudio italiano de 194 pacientes con enfermedad aquí T2 con alto grado tumoral, T3, T4 y ganglios positivos. El objetivo principal fue la supervivencia global. Pues es el único estudio que no se demostró un beneficio en la supervivencia global con el esquema de gemcitabina cisplatino. Al contrario, la supervivencia global a 5 años fue del 43% con quimioterapia versus el 53% cuando se dejaron únicamente a una observación, aunque estadísticamente no hubo diferencias. Todavía para este año hay publicaciones que tratan de responder la pregunta si darles quimioterapia adyuvante después de un tratamiento quirúrgico radical tiene algún beneficio. Este es un estudio observacional retrospectivo de 5,000 pacientes en el cual se incluyeron enfermedades T3, T4 y ganglios positivos, y vemos que la supervivencia global a 5 años sí hay un beneficio de dar tratamiento con poliquimioterapia basada en platino hasta del 37% versus dejarlos en observación que
solamente fue del 30% y también hubo significancia estadística. Vemos que todos los subgrupos mayores de 70, menores de 70, hombres, mujeres con enfermedad ganglionar positiva o negativa, se benefician de darles tratamiento con quimioterapia adyuvante y disminuye el riesgo de muerte hasta en un 30%. Las conclusiones en este contexto de quimioterapia adyuvante pues estaría indicada básicamente en aquellos pacientes con alto riesgo de recurrencia. Vimos que es principalmente enfermedad T3, T4, permeación linfovascular, ganglios positivos, márgenes quirúrgicos positivos. Principalmente si el paciente no recibió tratamiento neoadyuvante, también estaría indicado darla. Ya vimos los diferentes esquemas de quimioterapia basada en platino. Podemos ocupar cualquiera de ellos siempre y cuando pues, nuestro paciente esté en las condiciones para recibirlo. Y pues bueno, los subgrupos de pacientes que siempre se van a beneficiar más son aquellos que tienen buen estado funcional, una función renal por arriba de los 50 mililitros minuto y los menores de 70 años. Bueno, hay algunos estudios que evalúan dar la quimioterapia adyuvante en no más de 90 días, que de hecho tiene un beneficio en lo que es la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global, a diferencia de que si los dejamos en observación y les damos tratamiento a la recurrencia. Sin embargo, la evidencia sigue siendo limitada, ya que en todos los estudios se han tenido que cerrar por bajo reclutamiento de pacientes. En conclusión general, pues bueno, la quimioterapia neoadyuvante, hasta un 97% de los pacientes logran recibir al menos 2 ciclos de quimioterapia. Es una secuencia de tratamiento que es mejor tolerada y después llevarlos a tratamiento quirúrgico radical. Sin embargo, a pesar de la evidencia que ya se conoce y que es más contundente en la quimioterapia neoadyuvante, hasta un 15% de los pacientes reciben solamente la neoadyuvancia, es un porcentaje relativamente bajo. Y en cuanto a la quimioterapia adyuvante, hasta un 77% de los pacientes reciben al menos 2 ciclos de tratamiento. Ya vimos que las tasas de morbilidad van por arriba del 50% en la morbilidad temprana y tardía. Pues bueno, se podría tolerar menor en este contexto de adyuvancia y pues bueno, se aplicaría en aquellos pacientes con alto riesgo de recurrencia que no recibieron la neoadyuvancia en forma inicial, y en la actualidad hasta un 25% de los pacientes continúan recibiendo tratamiento adyuvante a pesar de que la evidencia no es tan contundente en este contexto. La poliquimioterapia basada en platino pues son los mejores esquemas que podemos ofrecer a este grupo de pacientes. Siempre que se pueda y las condiciones del paciente lo permitan, debemos utilizar cisplatino. Y pues bueno, en el contexto perioperatorio pareciera que las dosis densas de esquema MVAC es un buen esquema, siempre y cuando se apoye con factor estimulante, tiene buena eficacia, con beneficio en supervivencia global y libre de progresión, y pareciera ser que no es tan tóxico. Pero bueno, una alternativa pues sigue siendo el esquema con gemcitabina cisplatino. De hecho, pues en nuestro hospital pues, es lo que ocupamos generalmente por las comorbilidades de los pacientes. Y pues bueno, en el contexto de nuestro caso clínico, que era un paciente de 68 años, hipertenso, con antecedente de tabaquismo importante, probablemente con EPOC, pues bueno, quizás lo más conveniente sería utilizar un esquema con gemcitabina cisplatino, que también pues, tiene beneficio, ¿no? Creo que son todas.